Voy a comenzar mi intervención centrándome en una parcela de la tecnología farmacéutica que en los últimos años ha experimentado una verdadera eclosión: la aplicación del paradigma biomimético al diseño de sistemas avanzados de administración de fármacos. En el intento de optimizar los perfiles de eficacia y seguridad de nuevos y viejos fármacos, la tecnología farmacéutica ha experimentado una evolución muy propia, que se hace particularmente patente en la concepción actual del fármaco. En la visión más tradicional, la forma farmacéutica de dosificación se limita a actuar como mero físico, facilita el manejo, la administración y la cesión del fármaco. Hubo que esperar hasta el siglo pasado para que los esfuerzos dirigidos a simplificar las pautas. Doctor Ángel, qué pena interrumpirlo, ¿me escucha? Doctor Ángel, ¿me escucha? Sí. ¿Podría por favor acercarse un poco más a su micrófono? Sí, cómo no. Decía que en la visión más tradicional, las formas farmacéuticas o formas de dosificación se limitan a actuar como simples soportes para facilitar el manejo, la administración y la cesión del fármaco. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. Y que solo en el último tercio del siglo pasado pues se desarrollaron las formas de cesión sostenida para simplificar las pautas post-ROM. Esta primera generación de sistemas de liberación controlada dio paso al desarrollo de medicamentos diseñados para ceder fármacos en zonas específicas del tracto gastrointestinal, que se consideran como las formas de liberación controlada de segunda generación. Las formas de dosificación avanzadas responden al objetivo de hacer llegar el fármaco a su diana terapéutica en las mejores condiciones posibles, sirviendo como verdaderos sistemas de envío o entrega de fármacos, más que como sistemas de cesión o liberación, y actuando no solo como soporte o hardware, sino también como un software capaz de percibir o sentir el microentorno en su camino hacia el lugar de acción, ayudando así a que el fármaco supere las barreras biológicas y regulando la cesión. Dicho de otra manera, una forma farmacéutica avanzada debe comportarse como un verdadero sistema transportador, capaz de modular la absorción, la distribución y el acceso del fármaco al lugar de acción. Esta idea aparece ya plasmada de una manera visionaria en una película de ciencia ficción titulada Viaje Fantástico, que se rodó en 1966 y en la que se describe el periplo a través del organismo de un equipo médico miniaturizado dentro de un submarino hasta llegar a un coágulo en el cerebro y salvar la vida de un científico para evitar que se pierdan, que se perdiesen unos conocimientos extremadamente valiosos. Salvando las distancias evidentes, cuando se desarrolla un sistema de autoenvío o de autoentrega, se persigue un objetivo similar. Los prototipos de medicamentos autoentregables que se han descrito hasta el momento están inspirados en la funcionalidad de macromoléculas biológicas que llevan a cabo tareas muy complejas en el organismo, adoptando conformaciones que les permiten interaccionar a nivel nanoscópico, con una especificidad muy elevada. Para crear estas macromoléculas, la naturaleza utiliza aminoácidos, sacáridos, lípidos y controla de una forma muy rigurosa la secuencia de los elementos de construcción. Las biomacromoléculas son capaces de reconocer, capturar y transferir selectivamente sustancias, pero la posibilidad de integrarlas en transportadores de fármacos
se ve limitada por su insuficiente versatilidad y por su inestabilidad. La alternativa son los polímeros sintéticos y para prepararlos se dispone de miles de monómeros. La clave está en encontrar las secuencias adecuadas para imitar las funciones de las biomacromoléculas. En los últimos años se ha despertado un interés creciente por aplicar las enseñanzas de la naturaleza a la resolución de problemas tecnológicos complejos, lo que ha dado lugar al nacimiento de la biomimética. La biomimética es una ciencia emergente que estudia el modo en que la naturaleza diseña, procesa, ensambla y desensambla bloques moleculares para producir híbridos polímero-mineral y materiales blandos con un alto rendimiento. Y para ello, como base, estos diseños y estos procesos para desarrollar moléculas y materiales nuevos con propiedades. La traslación de la biomimética al ámbito de la tecnología farmacéutica requiere aproximaciones multidisciplinares que permitan adaptar procesos, estructuras y funciones naturales al diseño y la preparación de formas de administración de fármacos con eficacia mejorada. La imitación de biomoléculas con capacidad de interacción específica, de cubiertas de camuflaje y de componentes sensibles a estímulos, está produciendo un gran impacto en el diseño de sistemas avanzados de administración de fármacos. Por ejemplo, la biomimética sirve de base para diseñar transportadores con una superficie similar a la de las estructuras biológicas del organismo y evitar así su reconocimiento por el sistema inmune. En las dos últimas décadas se han obtenido resultados muy prometedores con transportadores nanométricos en ensayos in vitro y en cultivos celulares. Sin embargo, la eficacia como sistemas autoentregables de fármacos se ve muy limitada por el elevado nivel de perfeccionamiento de los mecanismos de defensa y mantenimiento de la homeostasis con que cuentan los animales superiores. Cuando un nanotransportador se administra por vía intravenosa, tiene que enfrentarse sucesivamente con tres entornos bien diferenciados. La sangre, a que existe una elevada probabilidad de que se recubra por proteínas plasmáticas que promueven su eliminación. La matriz tisular, rica en colágeno, polisacáridos, anticuerpos y lípidos. Y las células diana, que cuentan con mecanismos muy eficaces para evitar que los xenobióticos y los fármacos se acumulen en su interior. Para que llegue a producirse la entrega del fármaco en las células diana, hay que abordar el diseño del nanotransportador teniendo en cuenta las características de estos tres compartimentos, tomando como base esta visión compartimentalizada y acudiendo de nuevo al símil del servicio de mensajería. El endotelio vascular sería la ciudad a la que va dirigida el envío, la matriz tisular la calle y las células diana el número y el piso del domicilio del destinatario. Si se pretende que el nanotransportador sea eficaz, habrá que evitar la absorción específica de proteínas y células. Una estrategia biomimética consiste en recubrirlo con oligosacáridos o polímeros hidrofílicos similares a los que impiden en los organismos vivos que los tejidos y los órganos se adhieran entre sí. Un grupo de polímeros muy utilizado es el de los polietilenglicoles y sus derivados, que hacen que las partículas coloidales se comporten como silenciosas o silentes, impidiendo su detección por los sistemas de defensa. De esta manera, se incrementa el tiempo de circulación y se modula la biodistribución. Generalmente, el nanotransportador se recubre antes de la administración, pero
Es posible también que el recubrimiento se produzca in vivo si se inyecta previamente una disolución del polímero. El recubrimiento con polímeros hidrofílicos promueve la vectorización pasiva hacia tejidos con permeabilidad vascular incrementada. Al prolongarse la permanencia en el torrente circulatorio, aumenta la probabilidad de que se produzca el trasvase desde la sangre al fluido intersticial de tumores, granulomas, lesiones inflamatorias y tejidos con focos de infección, en los que, además de estar incrementada la permeabilidad vascular, la eliminación linfática se encuentra disminuida. Esta peculiaridad fisiopatológica, conocida como efecto EPR, de la expresión inglesa Enhanced Permeability and Retention, permite el acceso al área periférica del tejido, pero no suele ser suficiente para que el transportador penetre en zonas más profundas. Además, la acumulación pasiva es un proceso lento, por lo que resulta difícil que se alcancen concentraciones eficaces de fármaco. Esto explica que, aunque en ocasiones se observe una regresión inicial de la patología, transcurrido un corto periodo de tiempo, se produzca una recidiva. Una aproximación biomimética que permite desarrollar sistemas biodireccionados consiste en dotar a los nanotransportadores de capacidad de vectorización pasiva, de vectorización activa, incorporando a su superficie moléculas que reconocen receptores específicos a nivel microvascular. La capacidad del nanotransportador para reconocer la superficie endotelial y extravasarse depende, entre otros factores, de su aptitud para unirse al receptor endotelial mediante interacciones múltiples de afinidad moderada. De manera que, como los leucocitos, las bacterias o los virus, se pueda internalizar, atraviese el endotelio y difunda hacia el tejido diario. Un grupo de carbohidratos especialmente interesantes como moléculas de reconocimiento es el de los glucosaminoglucanos. El dermatansulfato comunica al nanotransportador una carga negativa elevada, lo que hace que sea repelido por la pared del endotelio sano. Y al mismo tiempo facilita la bioadhesión selectiva a los receptores específicos de la neovasculatura de los tejidos tumorales, haciendo posible que penetre en las células. Para conseguir transportadores con superficie biomimética, también se pueden utilizar células, microorganismos vivos y componentes de sus membranas. Por ejemplo, los adenovirus cytolyticus y algunas cepas de salmonella genéticamente modificadas se comportan como sistemas de vectorización activa y se replican de manera exacerbada en las células tumorales, causando la destrucción del tumor sin afectar a las células sanas. El primer medicamento que combina virus oncolíticos con un agente quimioterápico se aprobó en el año 2005 en China para el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello. Más recientemente se han desarrollado vesículas utilizando membranas de Escherichia coli previamente modificadas con ligandos específicos para vectorización selectiva de RNA de silenciamiento. Estas vesículas tienen la ventaja de que se pueden preparar a gran escala por un procedimiento coste-efectivo de fermentación bacteriana. De manera similar, se pueden obtener membranas para preparar vesículas que imitan los exosomas, que son los transportadores naturales entre células, los nanotransportadores naturales entre células, por un procedimiento de extrusión de monocitos o macrófagos.
Vesículas de estas características, con proteínas de reconocimiento y un agente quimioterápico, se han mostrado eficaces en el tratamiento de tumores. La morfología y las propiedades mecánicas de las partículas condicionan el tiempo de permanencia en el torrente circulatorio y en otros compartimentos, y también la adhesión a la red. Los macrófagos fagocitan con más facilidad las partículas redondeadas que las de forma oblonga o cilíndrica, por lo que estas últimas son más adecuadas para conseguir transportadores con tiempos de circulación prolongados. En cambio, si lo que se persigue es hacer llegar el fármaco al sistema reticuloendotelial, interesa usar transportadores que sean rápidamente fagocitados por macrófagos. Una aproximación biomimética consiste en utilizar eritrocitos fantasma, que se han mostrado útiles, por ejemplo, para la vectorización activa de antirretrovirales a los macrófagos, que una vez infectados actúan como reservorios del virus. Si lo que se pretende es obtener sistemas bioadhesivos, se pueden tomar como referencia las bacterias que se anclan a las mucosas a través de fimbrias. Por ejemplo, conjugando flagelina de Salmonella enteritidis, se han preparado nanopartículas pseudo-salmonella que se internalizan en el tracto gastrointestinal, mimetizando la capacidad de la bacteria para invadir y colonizar enterocitos y placas de pelo. La almohadilla de las patas del gecko, un pequeño lagarto que vive en países de clima cálido, es otro modelo interesante a la hora de abordar el desarrollo de sistemas mucoadhesivos. Los dedos de estos reptiles están recubiertos por millones de pelos muy finos y ramificados que establecen un contacto muy estrecho con los sustratos secos, dando lugar a fuerzas intermoleculares que son muy intensas, pero que también son reversibles. Por su parte, las proteínas con las que se anclan los mejillones a su sustrato forman el adhesivo más potente en medio acuoso que se conoce, combinando estructuras filamentosas, como las de las almohadillas del gecko, con polímeros sintéticos inspirados en las proteínas de los mejillones. Se han desarrollado materiales bioadhesivos para apósitos hemostáticos, para sistemas de cesión sostenida de factores de crecimiento, destinados al tratamiento de úlceras y quemaduras, y también para preparar o desarrollar suturas sin. Otra estrategia biomimética útil para desarrollar sistemas bioadhesivos consiste en imitar la estructura en anzuelos y anillas que es característica de los cardos y que sirvió de base para desarrollar un material que está tan presente en nuestra vida diaria como es el cierre velcro. Por ejemplo, se han diseñado nanopartículas con nanohilos distribuidos en su superficie de manera que la distancia entre ellos se aproxima al tamaño de las microvellosidades de las células del colon. Estos nanohilos se intercalan con las microvellosidades y las nanopartículas quedan retenidas sobre la superficie de las células. El diseño de un nanotransportador requiere llegar a un compromiso entre dos objetivos que en buena medida son objetivos contrapuestos. Por una parte, hay que evitar la pérdida prematura del fármaco y por otra, hay que conseguir una cesión rápida y completa en la zona diana. Para ello, resultan muy útiles los nanotransportadores activables que ceden el fármaco cuando perciben un estímulo local o un estímulo externo. Si la velocidad de cesión del fármaco es proporcional a la intensidad del estímulo y el proceso se interrumpe cuando el estímulo cesa, se dice que los nanotransportadores se comportan como inteligentes. Y el desarrollo de un sistema inteligente solo es posible
si se dispone de materiales que respondan a estímulos de forma predecible, reproducible, proporcional a la señal y reversible. A continuación, voy a comentar algunas aproximaciones biomiméticas al diseño de sistemas de estas características. Para preparar estructuras funcionales complejas, la naturaleza utiliza el llamado diseño de abajo arriba o bottom-up, reduciendo al mínimo el número de moléculas diferentes y también los costes energéticos. Por ejemplo, los anticuerpos actúan como dímeros, las leucinas forman estructuras en cremallera, el colágeno se asocia en forma de trímeros y las cápsides de los virus son multímeros. Todas estas estructuras pierden su funcionalidad cuando se desagregan. Imitando la naturaleza, se han sintetizado copolímeros anfifílicos capaces de autoasociarse para formar micelas o polimersomas con un núcleo hidrofóbico en el que se puede alojar el fármaco y una superficie hidrofílica apta para anclar ligandos que promueven la penetración en las células imitando el comportamiento característico de los virus. Reticulando el núcleo o la corona de las micelas, es posible controlar de forma precisa el perfil de cesión espacio-temporal. La bicapa lipídica de los liposomes, que mimetiza la membrana celular, se puede utilizar para recubrir partículas magnéticas con el fin de impedir la agregación y la precipitación y de regular la cesión de un fármaco por un mecanismo similar al que controla la secreción celular de sustancias endógenas. Estas protocélulas ofrecen interesantes posibilidades como sistemas teranósticos, es decir, como dispositivos que combinan en una sola estructura funcionalidades terapéuticas y funcionalidades diagnósticas. También se han diseñado magnetoliposomas con ligandos que inducen la fagocitosis por leucocitos, lo que hace posible que atraviesen la barrera hematoencefálica y que cedan el fármaco en zonas específicas del cerebro cuando se aplica un campo magnético de baja intensidad. Profundizando en la estructura de las membranas biológicas, también se pueden preparar vesículas que incorporan en la bicapa lipídica polímeros con grupos ionizados, para que estos polímeros actúen como canales que se abren o se cierran en función de la temperatura, el pH o la fuerza iónica. Las transiciones de fase reversibles y reproducibles que experimentan los componentes del canal, cuando cambia el nivel de una de estas variables, hacen que se active o que se detenga la cesión. Otra modalidad de diseño de abajo arriba es el ensamblaje capa por capa que reproduce la construcción de macromoléculas naturales, de nanoestructuras naturales, como las de la concha del molusco, oreja de mar o abulón. La técnica consiste en depositar sucesivamente sobre un sustrato iónico capas nanométricas de polielectrolitos con cargas opuestas, en las que se pueden incorporar uno o varios fármacos. La velocidad de cesión se regula por difusión, por erosión o aplicando un estímulo. Para imitar la capacidad de reconocimiento reversible de ciertas macromoléculas, se puede combinar la sensibilidad a estímulos, característica de algunos entramados poliméricos, con la creación de receptores artificiales para moléculas específicas. En ausencia del estímulo, los grupos funcionales del receptor adoptan la conformación adecuada para el reconocimiento, mientras que cuando se modifica el grado de hinchamiento del entramado por efecto del estímulo, se altera la conformación y el receptor pierde su afinidad por el proteína.
Los microgeles que autorregulan la cesión de antipiréticos o de insulina en función de la temperatura o de la concentración de glucosa son buenos ejemplos de sistemas biomiméticos desde el punto de vista de su funcionamiento. La técnica del moldeado molecular o molecular imprinting permite crear este tipo de receptores. Durante la polimerización se utiliza el fármaco como molde y los monómeros interaccionan, se ordenan en torno a sus moléculas de acuerdo con la afinidad. Por efecto de la reticulación, la conformación se hace permanente y cuando se elimina el molde quedan disponibles unas cavidades con el tamaño y los grupos funcionales más adecuados para interaccionar de nuevo y alojar el fármaco. Los receptores sintéticos facilitan la incorporación al entramado de cantidades elevadas de fármaco que se cede al medio biológico a una velocidad que depende de la intensidad de las interacciones fármaco-cavidad. Un aspecto crítico en la síntesis de los hidrogeles y imprintes es la selección de los monómeros funcionales. Y para esto también se puede acudir a las aproximaciones biomiméticas. El conocimiento de la conformación de las dianas farmacológicas, que se utiliza desde hace décadas para optimizar la estructura de los fármacos, también puede servir como guía para seleccionar monómeros con grupos químicos coincidentes, en la medida de lo posible, con los de los aminoácidos que conforman el sitio activo del receptor natural del fármaco. De esta manera se formarán cavidades con alta afinidad. Por ejemplo, se ha conseguido mimetizar el centro activo de la anhidrasa carbónica para diseñar lentes de contacto blandas con afinidad por inhibidores de este enzima, que se usan en el tratamiento del grupo. Los entramados con receptores miméticos captan cantidades de acetazolamida entre 2 y 3 veces superiores a las que captan las lentillas convencionales y prolongan la cesión sin alterar las propiedades ópticas de las lentillas. Una aproximación biomimética también es útil para funcionalizar productos sanitarios de inserción. Estos productos están presentes en la práctica médica diaria y su uso implica importantes riesgos de infección. De hecho, la superficie de los productos sanitarios está considerada como el cielo de los microorganismos oportunistas, que se adhieren sobre ella y se desarrollan hasta formar comunidades estructuradas, que se conocen como biofilm, y que son extremadamente resistentes al tratamiento con antibióticos. Por lo tanto, la profilaxis tiene una gran importancia. Los antifúngicos poliénicos deben su actividad in vivo a la capacidad para interaccionar intensamente con el ergosterol de la pared de los hongos. Teniendo esto en cuenta, se han desarrollado procedimientos de injerto para anclar ergosterol sobre materiales que se utilizan como componentes de productos sanitarios, con el fin de dotarlos de afinidad por natamicina y nistamina. La silicona modificada incorporó cantidades elevadas de antifúngicos y la presencia en el medio de liposomas de ergosterol, simulando contaminación por hongos, activó selectivamente la cesión, lo que no ocurrió en presencia de liposomas de colesterol. El material bioinspirado se mostró eficaz para prevenir la formación de biofilm de Candida albicans. Otro campo en el que los hidrogeles biomiméticos resultan muy atractivos es el de la inmovilización de células que producen hormonas o factores de crecimiento para obtener sistemas terapéuticos vivientes. El hidrogel protege a las células del rechazo por el sistema inmune y regula la cesión de las sustancias activas. Los sistemas biomiméticos sensibles a señales celulares y que son capaces de ceder sustancias activas para modular el comportamiento de las células despiertan un interés creciente en el campo de la medicina regenerativa. Esto es así porque la cesión de sustancias activas debe imitar la secuencia y la velocidad de cesión
de factores de crecimiento que se producen en los procesos naturales de curación, si se quiere que la regeneración tisular sea rápida y completa. Los factores de crecimiento de origen recombinante plantean, sin embargo, problemas de seguridad y su coste es muy elevado, por lo que la búsqueda de alternativas sintéticas está recibiendo una considerable atención. Se ha observado que ciertas poliaminas naturales, como la espermidina, la espirmina y sus precursores, la ornitina y la putrescina, inducen la diferenciación de células madre mesenquimales o osteoblastos. Esta información se ha aplicado al desarrollo de andamiajes inyectables de copolímeros anticílicos sintéticos con un grupo etileno-diamina en su estructura. A temperatura ambiente, los copolímeros del grupo de las poloxaminas forman disoluciones de baja viscosidad y fáciles de aplicar a través de una aguja en el lugar del defecto óseo. A 37 grados se transforman en geles viscoelásticos que permanecen en el lugar de aplicación durante semanas y que inducen por sí mismos la regeneración del tejido. El desplazamiento de los nanotransportadores a través de la matriz extracelular se ve dificultado por la elevada concentración de moléculas biológicas en el medio. Para crear transportadores capaces de avanzar hacia tejidos poco accesibles, se puede imitar el movimiento natural de algunas células y seres vivos. Por ejemplo, utilizando partículas de dióxido de silicio, se han desarrollado nanopropulsores que combinan el movimiento tipo remo característico de los espermatozoides con el avance tipo sacacorchos de los flagelos bacterianos. Ideas que hasta no hace mucho tiempo eran poco más que ciencia ficción. Muchas gracias.